Buenas tardes, compañeros. El presente es la exposición para el curso de Historia Contemporánea. El tema a tratar es el surgimiento del nacionalismo en Alemania y la salida a la pobreza heredada en la Primera Guerra Mundial en la década entre 1930 a 1940. ¿Qué motivó y qué circunstancias propiciaron para que se diera ese surgimiento alemán entre la década de 1930 a 1940? Bueno, podemos ver que sus orígenes vienen desde muy atrás, desde que se perdió en la guerra contra Napoleón, en la guerra franco-prusiana, donde el pensamiento racial alemán fue en esta guerra inventado como un esfuerzo para unir a un pueblo en contra de la dominación extranjera, buscando aliados más allá de sus fronteras y despertar el pueblo una conciencia de un origen común. Con este pensamiento racial alemán, que acompañó a lo largo de los años intentos frustrados de unir a los numerosos estados alemanes, permaneció unidos en sus primeras fases con los sentimientos nacionales más generales que resultaron difíciles de distinguir entre el nacionalismo. Estos sentimientos nacionales se expresaron en términos raciales, lamentablemente. De aquí sacó provecho el Partido Nacional Socialista Nazi para poder llegar al poder, incentivando estos sentimientos raciales y nacionalistas, ¿verdad? Un nacionalismo mal encaminado, y también inspirado en lo que hizo Benito Mussolini en Italia, prácticamente eh, de calcado, ¿verdad? Un sistema de partido similar, que lo que buscaba era darle respuesta al creciente interés de partidos socialistas, ¿verdad? Entonces, en respuesta a esto salieron partidos como el de Benito Mussolini y el nazi en Alemania liderado por Adolfo Hitler. En el momento que se llega al poder, en Alemania no pasaron muchos años para que Hitler transformara su país en una dictadura cuya política exterior desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que nos interesa aquí es ver cómo en ese lapso de 12 años, desde que estuvieron al poder, pudieron salir de una crisis muy importante, muy grande, en la que estaba inmersa el país alemán, heredado por la Primera Guerra Mundial y la crisis, la recesión de los años 20. Surge un sentimiento nacionalista incentivado por la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Este sentimiento nacionalista buscaba esa unificación. Hay que tener claro que estos señores, ¿verdad?, que hicieron el Tratado de Versalles, trataron en una forma muy injusta al pueblo de Alemania, de manera que lo que hizo fue ponerle medidas casi que impagables, ¿verdad? No vieron a futuro, porque al obligar al pueblo alemán y llevarlo a una crisis tal, ¿verdad?, en la que llegaron a estar, fue precisamente lo que le dio auge a una figura como Adolfo Hitler, que estaría desencadenando un conflicto bélico, ¿verdad?, incluso que fue peor del que fue en 1917 con la Primera Guerra Mundial. Es aquí que vemos la importancia siempre de tratar a un enemigo con respeto, ¿verdad?, a la hora de las condiciones de su rendición. Alemania no fue tratado así y vemos que las circunstancias en las que se vieron inmersos fue lo que sacó provecho este Partido Nacional Socialista, que llegó al poder de una forma muy interesante. Hitler nunca llegó a tener mayoría, ¿verdad? Nunca fue votado por la mayoría del pueblo alemán. Sin embargo, fue muy astuto de llegar a adquirir posiciones de poder
por así decirlo, con sus diputados, por así decirlo, y ya en un momento que fue canciller, ya y ya después ya no lo, fue un dictador vitalicio hasta ya a partir de ese momento. Ahora, ¿qué factores influyeron, verdad, para que se diera todo esto? Bueno, vemos que entre esos factores la unidad de raza y de pensamiento, de emancipación nacional, pensamiento racial alemán, ¿verdad? Y esto siempre lo acompañó a lo largo de los años en los intentos frustrados de unir a los numerosos estados alemanes. Permaneció unido en sus primeras fases con los sentimientos nacionales más generales. El pensamiento racial se desarrolló al margen de la nobleza, ¿verdad? Como un arma de ciertos nacionalistas que deseaban la unión de todos los pueblos de habla alemana, ¿verdad? De pasado simple. El nacionalismo tribal se extendió a través de todas las nacionalidades oprimidas de Europa Oriental, más, ¿verdad? Hitler utilizó estos factores para su discurso de unificación del pueblo alemán. La crisis económica en Alemania, como les comenté, la crisis que heredaron de la Primera Guerra Mundial y el gran debacle financiero que se dio en los 20, eso incrementó la inflación y gastó a Alemania. Los trabajadores se veían en poder adquisitivo que disminuyó abruptamente. Tanto así que los campesinos se negaban a vender sus cosechas por dinero, porque ya el dinero no tenía ningún valor. Por ejemplo, los burócratas del Ministerio de Finanzas, por poner un ejemplo, aceptaban hasta patatas como parte de su sueldo, porque ya el dinero no tenía como tal, se utilizaba hasta como papel higiénico en ese entonces. Al final costaba más imprimir billetes, ¿verdad?, que su verdadero valor en el mercado. Esta situación fue aprovechada por muchas personas, pero especialmente por norteamericanos que se lanzaron a comprar grandes casas y terrenos en Alemania porque ya el valor que estas tenían en comparación con la moneda extranjera era ridículo. ¿Cómo salieron de esta crisis? Bueno, Hitler siempre dio un ejemplo de cómo mercadearse con el pueblo, ¿verdad? Como lo vemos acá, siempre quiso dar esa imagen, ¿verdad?, de un líder, ¿verdad?, muy a Carlos Alvarado hoy en día. Pero el verdadero líder y héroe de Alemania que lo sacó de la crisis es este señor, Schnash, creo que se pronuncia, disculpe si no lo dije bien, fue el presidente del Reichsbank, respetado, él fue un respetado financiero internacional que llegó a tener un papel protagónico en la creación de la nueva moneda tras la hiperinflación que se vivió en 1923. Introdujo un nuevo plan en el cual otorgaba al gobierno enormes poderes para regular el comercio y las transacciones económicas. La recuperación económica para los nazis se basó principalmente en una estimulación de inversión pública y así estimularon la demanda y aumentaron el nivel de vida. La verdadera innovación fue el incremento masivo del gasto público, ya que bueno, al año, por ejemplo, de asumir Hitler al poder, ya 2 millones de alemanes habían encontrado trabajo para el año 1936 porque se invirtió mucho en la creación de calles, ¿verdad? Se hicieron incluso más calles que automóviles de lo que había en esa época. Pero esto sacó mucha gente de la pobreza, ¿verdad?, y del ocio. Ya cuando hay gente trabajando, ya después Hitler implementaría ciertas medidas para que se dinamizara la economía. La producción industrial había aumentado incluso hasta un 60%, ¿verdad?, desde 1933 y se produjo, y el Producto Interno Bruto, por ejemplo, había crecido un 40%. Ya para el año 1936 el desempleo había bajado de 6 millones de personas, gracias a estos nuevos puestos de trabajo creados por el Estado y el incremento exponencial del gasto en armamento, que ese fue otro factor. El gasto militar, como lo podemos ver, este crecimiento económico de la Alemania nazi iba de la mano con el incremento del gasto militar. En 1936 nombraron a Goering, ¿verdad?, antiguo héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial y mano derecha de Hitler, comisario de materias primas con la responsabilidad de hacer autosuficiente la economía alemana. Y se puede decir que en alguna medida lo logró antes de entrar en sus conflictos bélicos. Para el año 1938, en Alemania, el ministro de Economía ya podría decirse que contaba con reservas económicas como para librar a otra guerra en ese momento. Se dio una crisis de materias primas
ya que las reservas de oro y divisas extranjeras disminuían rápidamente porque necesitaban comprar petróleo y hierro, por ejemplo, importar alimentos, etcétera, que no se producían en Alemania. Alemania disminuyó, aún así, precisamente por estas políticas de Goering, de ser autosuficiente, Alemania disminuyó las importaciones y produjo más de lo que se esperaba, tomando control de la economía de la producción y el llamado plan cuatrienal que se dio en ese entonces, entre 1936 a 1940, donde Goering, al poder implementar esto y con números muy positivos, llegó a aumentar su poder dentro del régimen nazi. Ya para el año 1936, el Estado nazi se involucró directamente en la producción industrial, donde el objetivo era impulsar la producción y el armamento. La mejora económica que se dio a Alemania fue increíble. Por ejemplo, los ciudadanos se vivieron una gran comodidad y una mejora notable con respecto a años de la Gran Depresión, tal vez no comparados con países como Estados Unidos, pero sí había una gran aumento y mejoría de eso. La demanda de bienes de consumo aumentó. El indicador de bienestar de los años 30 era la posesión de un automóvil y sin embargo ya para Alemania durante este periodo ya había alrededor de 500.000 automóviles. Claro, no sé, si lo comparamos con el millón de automóviles que tenían en Inglaterra o los 22 o 23 millones que habían en Estados Unidos, tal vez era una cifra baja, pero si lo consideramos que en el lapso de tan poco tiempo haber incrementado esto fue un logro exponencial. El símbolo del régimen nazi fue el Volkswagen, incluso hoy en día la gente que tiene unos esperan que es el símbolo del nazismo por excelencia, el automóvil creado por Adolfo Hitler, ¿verdad? Donde se caracterizó, donde cientos de miles de alemanes participaron en este proyecto de ahorro, dedicando 5 marcos a la semana para obtener su flamante Volkswagen o escarabajo. Sin embargo, las fábricas tuvo que ser reconvertidas para reconstruir vehículos militares y la gente nunca vio los deseados vehículos. Los que los terminaron viendo fueron las SS y los autos mandos de las SS, que fueron donde fueron destinados, ¿verdad? Más tiempo para descansar. Esto fueron unas políticas, como podemos ver aquí en la imagen, que se implementó. Hitler promovió activamente una sociedad de consumo y esto aumentó los beneficios sociales e incrementó las oportunidades de ocio. Por eso él fomentó el turismo dentro de Alemania. Así, una manera muy inteligente de dinamizar la economía, porque la plata se quedaba dentro del país, se compraba, se vendía, la gente comía, pagaba hoteles a la hora de vacacionar, etcétera. Entonces, una excelente medida para poder dinamizar la economía en ese momento. Irónicamente, ¿verdad? Dando más tiempo a la gente para descansar, la economía creció. Ojalá que se pueda emular en estas latitudes, ¿verdad? Y cuanto mayor fueron la proporción de los ingresos del pueblo alemán, estos se dedicaron a la comida. Por ejemplo, para 1939 los alemanes gastaban más, por ejemplo, un 45 de sus ingresos en comida, comparado al 41 que lo hacía en Gran Bretaña, por decir. De aquí que el historiador John Lukács opinaba que Hitler fue como el mayor revolucionario del siglo XX, porque prácticamente pues, su capacidad de conectar y dirigir la política basada en el descontento de las masas se basó en gran medida en la voluntaria denuncia de los vecinos que habían en Alemania por parte de muchos alemanes y que muchas de estas denuncias no se basaron en convicciones políticas. Prácticamente Hitler fue el artífice de que saliera Alemania de esta debacle. Ahora, no todo fue positivo. La Alemania en esa época también tuvo una problemática porque carecía de mineral y hierro. La gran calidad, ¿verdad? El complejo, del complejo que comenzó a utilizar para estos vehículos de maquinaria era de menor calidad. Sin embargo, no se podía compensar este incremento con la necesidad militar porque posiblemente no estaban preparados. Eran totalmente dependientes de la producción de Suecia, por ejemplo. Se generó un déficit comercial gigantesco precisamente por esto, donde el proceso de rearme acentúa la demanda de materias primas de las que Alemania carecía, siendo esto un factor que afectó la política exterior y militar del Tercer Reich. Por ejemplo, en 1939 en Alemania no estaba preparada para un conflicto y Goering no había conseguido establecer una economía capaz para mantener la guerra, ya que el ejército dependía del petróleo y Alemania no contaba con estas reservas. Sí se llegó a crear un petróleo sintético, pero no se tuvo los éxitos que se esperaba.
y ya la mejora económica que Alemania había adquirido hasta ese momento se había destinado a conflictos bélicos, o sea, al rearmarse y prácticamente ya el ingresar a la guerra fue lo que hizo que Alemania prácticamente no pudiera mantenerse en la parte económica. Aspectos a considerar: el régimen nazi siempre lo sacó de la crisis, eso es verdad. El pueblo alemán arrastraba desde la Primera Guerra Mundial esa crisis, pero lo que lo llevó a una bancarrota de las ambiciones del poder, ¿verdad?, mundial y nacionalista y racista. O sea, al final de esta guerra los dejó hundiendo peor. El nazismo siempre fue una fuerza bruta modernizadora y podemos verlo desde los dos puntos de vista. Alemania, o sea, sí, el régimen nazi fue muy criticado por sus campos de exterminio y muchas políticas bélicas de varios países, pero si lo vemos también implementó muchas mejoras tecnológicas que incluso hoy en día estamos mejorando. Por ejemplo, el programa espacial secreto hoy se maneja, es gracias a los recursos destinados a la creación del B1 y el B2, ¿verdad? De los misiles que Alemania en su momento destinó. Posiblemente en tiempos de paz, estos recursos nunca se hubieran implementado para investigación de ese tipo. Se puede rescatar también, ¿verdad? Por ejemplo, que el nacionalismo fue mal encaminado y con tintes racistas. Esto sacó a Alemania de su precaria situación económica, lamentablemente con estos tintes, ¿verdad? Y lo llevó a ser una potencia mundial que llegó a realizar en toda Europa. En Alemania nazi se produjo una juxtaposición de la normalidad y la modernidad. Esto es lamentable, pero así es. En 1933 y en 1939, el periodo de mayor auge económico de crecimiento del nazismo en Alemania se puede ubicar en esa época, y ya a partir del momento en que Alemania invadió Polonia y se da posteriormente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya Alemania, el auge y la posición que ya había adquirido no fue de la misma manera. Así que el nazismo se puede considerar que en sus primeros momentos fue como una expresión particular de una extensión de lo que fue la misma política italiana de Mussolini en su momento, como freno a las tendencias revolucionarias socialistas. Pero ya después de eso quiso a más, ¿verdad? Ese auge de expansionismo en toda Europa, de control del mundo que tenía Hitler ya posterior a eso. Conclusiones. Se dio un auge económico, ¿verdad?, y de crecimiento de la nación alemana en este periodo, porque las ideas fascistas y nazistas contaron con seguidores dentro de países que luego enfrentarían regímenes de Mussolini y Hitler. El crecimiento de Alemania, salida de la crisis, se dio por el impulso nacionalista que lo identificaba con sus antecedentes coloniales, resentimientos por un fracaso militar reciente, políticas implementadas con miras siempre de una guerra que le dieron recuperación de las antiguas tierras alemanas, política económica basada en la producción militar, la creación de carreteras que permitió dar trabajo a un gran número de personas en el desempleo, la necesidad de ser autosuficientes con una mirada a un futuro conflicto bélico. Y en principio el nuevo régimen gozó de algunas simpatías. Aquí es donde explicaría por qué se dio el auge del nazismo, motivado por parte también por el temor al socialismo de corte soviético. Se entiende que fue la suma de varios factores que favorecieron el auge y crecimiento. Como bibliografía, recomiendo el libro de Hannah Arendt, ¿verdad?, Orígenes del totalitarismo, y sobre todo el libro de Álvaro Lozano, ¿verdad?, La Alemania nazi 1933-1945, donde tomamos la mayor información para poder montar este estudio. Muchas gracias, compañeros, sería todo.